Vamos a continuar nuestra clase de la declaración de fe. Nos quedamos hace 8 días en el punto que creemos en el Hijo de Dios y comprobamos hace 8 días la divinidad de Jesús, es decir, que dijimos Jesús es Dios. Pero hay un punto importante que tenemos que también estar muy afinados, como le quieras poner, y vamos a poner, conozcamos su nacimiento virginal. Conozcamos su nacimiento virginal de Jesús. Ahí se los di, ¿verdad? Ok. La doctrina del nacimiento virginal, mis hermanos, es una de las doctrinas más vitales que el cristiano debe de tener en su vida. Vamos a considerar entonces la encarnación de Jesús. Vamos a ver 4 verdades de la encarnación de Jesús. 4 verdades importantes de la encarnación de Jesús que necesitamos conocer. ¿Listos? La primera, número 1, que Jesucristo fue verdadero hombre y verdadero Dios. Esa es una verdad muy importante que no podemos ignorar. Jesucristo fue verdadero hombre y fue verdadero Dios. La segunda, me dice cuando ya. ¿Listos? Que Jesucristo, aunque fue completamente hombre, nunca dejó de ser Dios. ¿Cuándo dejó de ser Dios? Nunca. ¿Por qué decimos esto? Porque por ahí hay sectas, hay doctrinas que afirman que cuando Jesucristo se hizo hombre, Él dejó toda su divinidad en los cielos. Eso no es verdad. Jesús, aunque fue completamente hombre, nunca dejó de ser Dios. La tercera verdad, que en su encarnación Jesucristo retuvo cada uno de sus atributos de su deidad, que Jesús en su encarnación retuvo cada uno de sus atributos de su deidad. Y el cuarta verdad, que su total deidad, es decir, cuando decimos deidad, pues decimos que Él es Dios, ¿no? Que su total deidad y su total humanidad son completamente esenciales. Son completamente esenciales para su obra en la cruz. Porque fíjense bien, mis hermanos, si Él no hubiera sido completamente hombre, no podría haber muerto por nosotros. Si Él no hubiese sido completamente Dios, Él no podría haber sido levantado de entre los muertos. Se necesitaba su divinidad, se necesitaba su humanidad de Jesús. Amén. Por eso es importante estas 4 verdades, que no se nos olvide en nuestra fe, en nuestra declaración de fe, en lo que creemos. Como ya vimos textos y afirmamos su divinidad, vamos a ver textos para afirmar su humanidad, su encarnación. Lucas 1, 26 al 35. Lucas capítulo 1, verso 26 al 35. Aquí vemos la encarnación de Jesús, obra del Espíritu Santo. Lucas 1, 26 dice, ¿lo tenemos? Y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras
y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y mire lo que le da, la noticia que le da el ángel. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo se llamará? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser esta concepción? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Note, esto es muy importante porque aquí en este versículo se nos está diciendo que el que va a nacer en la humanidad es el mismísimo Hijo de Dios, el preexistente, el que es Dios, va a ser encarnado. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 11. Filipenses 2, 5 al 11. Un texto más que se nos muestra a Jesucristo encarnado, Jesucristo que es Dios encarnado. ¿Listos? No debe de haber duda en estos textos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando dice despojó a sí mismo, no está diciendo que dejó su divinidad. No. Está hablando aquí en el despojo, está hablando en una negación para aceptar. Imagínese usted, el creador de todas las cosas, aceptar venir a someterse a un cuerpo humano para nacer como un bebé. Es algo tremendo, ¿no? Así que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está un texto más que nos habla de la encarnación de Jesús. Siendo Dios, tomó forma humana. Otro texto, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo 3, 16. ¿De quién está hablando aquí? Vamos a mirar. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dígame luego qué dice en el texto. Dios fue manifestado en carne. Ahí está una vez más un texto que nos habla de la encarnación de Jesús, Dios hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. ¿Lo tenemos? Y aquel verbo fue hecho carne, otra vez, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, dice, fue hecho carne. Fíjense bien, aquí la palabra verbo, que significa la palabra, se refiere a Cristo. Cristo, que es Dios preexistente, que se hizo carne. Nos está hablando de su encarnación. Aquí la palabra carne viene de una palabra griega que significa naturaleza humana.
Jesús tuvo una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y mire, aquí algo muy importante a notar. La naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, naturaleza humana y naturaleza divina de Cristo en su encarnación, se unieron completamente, y siempre la relación de las dos naturalezas, será un misterio para nosotros. No tratemos de ahondar en esta unión de las dos naturalezas. Simple y sencillamente creamos lo que la Escritura nos proporciona y nos dice que Él fue completamente hombre y Él fue completamente Dios. Amén. No tratemos de ahondar. Ahorita les voy a explicar por qué. Quiero darles aquí un punto que es importante que usted conozca, porque este es un punto que trata con esta unión de las dos naturalezas de Jesucristo. En el siglo aproximadamente V, hubo un nombre que le dieron que fue la unión hipostática. Anótelo así. ¿Qué es la unión hipostática? ¿Qué es la unión hipostática? Con H. Hipostática, acento en la primera, hipostática. Esta palabra hipostática es una palabra griega que viene de dos, se deriva de dos partes. La primera es hipostasis, que significa esencia, sustancia. Hipostasis, esencia, sustancia, y que es un término técnico. Es un término técnico de la teología cristiana, es un término técnico de la teología cristiana que se usó para indicar, fíjense bien, que se usó para indicar que la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas en la persona de Cristo, del Hijo de Dios. Están unidas en la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Este término se empezó a usar, mis hermanos, en el concilio de Calcedocia en el año 451 después de Cristo. Muy bien. ¿Está claro, mis hermanos, con Cristo, con nuestro Cristo? ¿Está muy claro? ¿Completamente hombre? ¿Completamente Dios? Ambas naturalezas, la humana y la divina, están unidas ¿en qué persona? La persona de Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que significa unión hipostática. Esa es. Y que la Biblia nos concuerda realmente, la Biblia nos enseña que Jesucristo es completamente hombre, Jesucristo es completamente Dios. Pero fíjense, ¿por qué hablamos de esto, de la unión hipostática? Porque hay doctrinas erróneas acerca de la naturaleza de Cristo. Hay pensamientos erróneos, equivocados acerca de quién fue Cristo o cómo fue su naturaleza, y muchos porque han tratado de indagar en su razón, y mis hermanos, no podemos hacerlo, no podemos penetrar. Acuérdense que la Escritura dice bien claro, las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas, ¿a quién pertenecen? A nosotros. No podemos meternos en el terreno de lo que hasta donde podemos entender. Tenemos que creer lo que la Biblia dice. Hay doctrinas erróneas de la naturaleza de Cristo. ¿Y de dónde surgen estos errores? Precisamente de tratar de razonar y entender esta unión hipostática. Ese es el problema. Tratar de entender y razonar la unión hipostática. A ver, ¿cómo es eso que se une la naturaleza humana y la naturaleza divina? Así es como la Biblia lo describe, completamente hombre, completamente
A ver, completamente hombre y completamente Dios. Tú vas a ver en los evangelios, tú puedes leer los evangelios donde se nos presenta la vida de Jesús y vas a encontrar muchos casos donde tú ves esa humanidad de Jesús, tan clara, tan específica. Pero vas a encontrar en otros pasajes de los mismos evangelios la divinidad de Jesús tan clara y tan específica. No hay duda, completamente hombre, completamente Dios. Pero ¿cómo se unieron estas? Bueno, ese es el misterio de Dios, esa es la obra milagrosa del Dios que tenemos, que para Él no hay nada imposible. Es como si tratáramos de entender la misma encarnación de Jesús, la concepción de Jesús, no lo entenderíamos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo para que se hiciera hombre? Para Dios no hay nada imposible, no se nos olvide, mis hermanos. Lo que Dios hace, para Él es posible. Amén. Bueno, vamos a ver algunos pensamientos erróneos de la naturaleza de Cristo, porque es importante que si creemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo como Dios, el Hijo de Dios, tenemos que conocer pensamientos que son contrarios para no ceder y no caer en ellos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el docetismo, así se llama, docetismo. Esta fue la primera herejía que surgió, docetismo, así como se lo pronuncio. Fue la primera herejía que surgió en contra de la persona y la naturaleza de Cristo. Ellos, el docetismo, pensaba, o negaban, más bien, negaban la divinidad de Cristo, negaban la humanidad de Cristo. Es decir, ellos sí reconocían que era Dios, pero no reconocían que era completamente hombre. Pregunto, ¿es correcto este pensamiento? ¿Negar la humanidad de Jesús y reconocer la divinidad de Jesús? ¿Es correcto? A ver, ¿es correcto? ¿Por qué no? A ver, vamos a ser lógicos en esto. ¿Por qué no? Porque si Jesús no hubiese sido completamente hombre, ¿cómo nos hubiese representado en la cruz? Tú y yo, nuestros pecados no están perdonados. ¿Estamos? Si Él no hubiese sido completamente hombre, Él no hubiese muerto y no hubiese sido resucitado de entre los muertos. Es una falacia que Jesús resucitó de los muertos, y entonces dice la Escritura que si así es, nuestra fe es en vano. Vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos. ¿Qué? Pero no es así, ¿verdad que no? No. Estos hombres así pensaban. Este es un error, esta es una herejía, porque la Biblia nos dice claramente que Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. Dos, otro pensamiento erróneo, el ebionismo, con B de bueno, ebionismo. Otra herejía que surgió en el siglo II acerca de la naturaleza de Cristo. Ebionismo. Es un término patrístico que hace referencia a sectas judeocristianas. Hace referencia a varias sectas judeocristianas. Es decir, eran judíos, fíjense bien, eran judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, pero no como Dios. Lo contrario del docetismo. ¿Sí? Ellos creían que Jesús era el Mesías, es decir, lo aceptaban en su naturaleza humana, pero rechazaban su naturaleza divina. ¿Está bien? No. No. Jesucristo tiene que ser completamente Dios para haberse levantado de entre los muertos, porque el único que puede levantar de los muertos, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el único que puede levantar de los muertos? Dios. Nadie más lo puede hacer.
Por eso es un error en cuanto al pensamiento de la naturaleza. Fíjense cómo los errores. Uno, que no es Dios. Otro, que no es hombre. Vamos al que sigue. Tercero, otro pensamiento. El arrianismo. Arrianismo. Doble R. Arrianismo es una doctrina que surgió de un hombre llamado Arrio. Así se llamó este hombre. Él era un presbítero de la iglesia de Alejandría del siglo III. Esta doctrina errónea de Arrio, conocida como arrianismo, se infiltró mucho en la iglesia cristiana. Y fíjense, ellos no reconocían, rechazaban la naturaleza divina de Jesús. El arrianismo rechazaba la naturaleza divina de Jesús. Decían que era un ser divino, pero era un ser creado, no Dios. Eso es lo que decían ellos, los arrianos. Decían que era un ser divino, pero era un ser creado. Esto, mis hermanos, es rechazar la naturaleza divina de Jesús. Y la Biblia no enseña eso, recuérdelo, la Biblia nos enseña claramente que Jesús fue completamente hombre y completamente Dios. Se necesitan ambas para que tú y yo estemos hoy aquí dándole gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados y por la nueva vida que nos ha ofrecido. Amén. Cuarto. Vamos al cuarto pensamiento equivocado, es el apolinarismo. Apolinarismo. Esta doctrina surge de un hombre llamado Apolinar, también del siglo III. Fíjense, este hombre Apolinar, él estuvo en contra del arrianismo, el pensamiento de los arrianos, ¿verdad? Él estuvo en contra de eso. Él dijo, no, Jesús es Dios, completamente Dios. Él defendía esa postura, pero su error del apolinarismo es que redujo la humanidad de Jesús. En pocas palabras, al reducir la humanidad de Jesús, él estaba diciendo que Jesús no fue completamente hombre. Es decir, negaba, al final de cuentas, negaba la humanidad de Jesús. Este hombre decía, bueno, nada más entre sus locuras, él decía, Jesús tuvo un cuerpo humano, un alma humana, pero no un espíritu humano. Y eso, ¿saben por qué lo sacan? Porque le ponen a razonar y a sacar un montón de cosas. No, acuérdense, Jesús tuvo una naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que tuvo un cuerpo humano, tuvo un alma y tuvo un espíritu. ¿Sí? Pero tuvo una unión entre lo humano y lo divino. Una unidad, pero con una persona. ¿Cuál es la persona? El Hijo de Dios. Vamos a otro, el quinto. Son algunos nada más. El quinto. Este se llama nestorianismo. Nestorianismo. Aquí empezamos con todos los rollos equivocados, fíjense. ¿Qué decía el nestorianismo? Que surge de un hombre llamado Nestorio del siglo V. Él dijo, fíjense bien, escuche lo que le voy a decir. Él dijo que Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Cuántas naturalezas dijo que tenía Jesús? ¿Está bien hasta aquí? Sí. ¿Saben cuál fue el error de este hombre? Por pensarle tanto, que este hombre dijo que estas dos naturalezas, la humana y la divina, estaban separadas, independientes. ¿Qué hizo entonces Nestorio en el nestorianismo? ¿Qué hizo? Dividió
a Jesús en dos personas. Este hombre decía que en Jesús había la persona humana y la persona divina. Error. ¿Cómo le llamamos en un ser humano con dos personalidades? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le conoce? Una bipolaridad, ¿verdad? Impresionante. Este es un error. ¿Cuántas personas hubo en Jesús? A ver, ¿cuántas personas hubo en Jesús? ¿Y cuántas naturalezas? A ver, ya se me confundieron. ¿Se fijan? ¿Cuántas naturalezas hubo en Jesús? La humana y la divina. Pero ¿cuántas personas era Jesús? ¿Y quién era esa persona? El Hijo de Dios. ¿Quién era esa persona? Cristo. Siempre ha sido Él. Una persona, no dos personas. Este fue el error de este hombre. Ahora, este hombre puso que tenía dos personas. Déjenme explicarles esto, porque en su tiempo ya corría una doctrina que estaba tomando mucho auge. ¿Cuál era esa doctrina? Esa doctrina se le conocía en griego como Teotokos. ¿Qué quiere decir Teotokos? Con K, Teotokos. Significaba que se estaba diciendo que María era la madre de Dios. Por eso dicen Teotokos, eso significa madre de Dios en griego. Entonces este hombre llamado Nestorio, para tratar de explicar que María no era la madre de Dios, por eso dijo que Jesús tenía dos personas, la persona humana y la persona divina. Y entonces él dijo, ella es madre de la persona humana, no de la persona divina. Pero es un error decir eso, mis hermanos. Como es un error decir que María es madre de Dios. También ese es un error. María fue madre de Jesús. Punto. ¿Eso es lo que la Biblia dice? ¿Sí o no? A ver, ¿la Biblia dice que María fue madre de Jesús? Sí. Ninguna duda tenemos en eso. ¿Alguien tiene alguna duda en eso? Pero mis hermanos, meterse en este tipo de asuntos es algo que nunca en la Biblia, nunca hubo problemas. Siempre se reconoció a María como la madre de Jesús. Nunca se usó ese término, Teotokos, María, madre de Dios. Pero ya después los hombres, al razonar, comienzan a sacar este tipo de doctrinas, de enseñanzas. Así que por eso es importante estar bien empapados tú y yo de los pensamientos equivocados acerca de Cristo. Nos quedan dos pensamientos equivocados todavía. El que sigue, un poquito más el nombre, es eutiquianismo. Eutiquianismo. Esa es otra doctrina que surgió de un hombre llamado Eutiques del siglo V. Fíjense este hombre hasta dónde llegan, ¿verdad? Este hombre dice que la naturaleza divina de Jesús se unió a la naturaleza humana y Jesús solo tuvo una naturaleza. Inclusive en su tiempo hay un hombre que se le conoce como el monofisismo. Ese monofisismo significa una naturaleza. Jesús, ¿cuántas naturalezas tuvo? ¿Cuántas? ¿Fue completamente hombre y completamente? ¿Se acuerdan de las 4 verdades que aprendimos? ¿Se acuerdan? Ahí las tiene anotadas. 4 verdades. La primera, ¿qué dice la primera? Ayúdeme, vamos a recordarlas. ¿Qué dice la primera? Jesucristo es verdadero hombre y verdadero. La segunda. Fíjense, aunque llegó a ser completamente hombre, Jesús nunca dejó de ser Dios. Cuando se está diciendo aquí en el
eutiquianismo, se está diciendo que la naturaleza humana se une a la naturaleza divina y se hace una sola naturaleza. Eso es un error, esa es una herejía, porque la Biblia no enseña eso. Amén. La Biblia nos enseña claramente, mis hermanos, que Jesús tuvo ¿cuántas naturalezas? Sí, se las va a grabar. Humana, divina. ¿Y cuántas personas? ¿La persona de quién? Del Hijo de Dios, Jesucristo, exactamente. Vamos al último. El último error en el pensamiento se conoce como el monotelismo. Monotelismo. Del siglo VII, después de Cristo. Monotelismo del siglo VII después de Cristo. Póngame mucha atención, porque aquí es donde no tenemos que razonar, tenemos que creer en lo que hemos aprendido. Amén. El que razona y trata de ir más allá se va a volver loco, como estos que se volvieron locos. Ya los conoció, ¿verdad? Mire, ¿qué quiere decir el monotelismo? Ellos decían que Cristo tenía dos naturalezas. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántas naturalezas? Dos, la humana y la divina. Pero ¿cuál fue su error del monotelismo? Mono es uno, telismo es voluntad. ¿Qué querían decir entonces? Que Jesucristo tuvo dos naturalezas, pero tuvo una sola voluntad. Error. Otra vez. ¿Qué dijimos? Error. Porque, mis hermanos, aquí es donde está el misterio. Jesucristo tuvo dos naturalezas, la humana y la divina, en una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Jesucristo había una unión entre la voluntad humana y la voluntad divina. Había una unión entre los sentimientos humanos y los sentimientos divinos. Había una unión entre la mente humana y la mente divina. Ese es el misterio. No tenía dos personas, era una sola persona. Pero Jesús tuvo que experimentar esa humanidad en esa manera. No es una sola voluntad. Cuando decimos que es una sola voluntad, entonces estamos limitando la naturaleza humana de Jesús. Si decimos que fue completamente hombre, completamente Dios, si decimos que tuvo naturaleza humana y naturaleza divina, ese es el gran misterio, la unión hipostática de las dos naturalezas entre la voluntad humana y la voluntad divina. ¿Se acuerda cuando Jesús, el Hijo de Dios, dijo en uno de los evangelios: no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de quién? De mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Podemos oír hablar claramente al Hijo de Dios en su voluntad divina. Pero luego, en el huerto de los olivos, cuando estaba a punto de ser sacrificado, ¿se acuerda que estaba ahí y que decía que era la agonía de Jesús y como que hasta goteaba sus gotas como de sangre? ¿Se acuerda que él oró al Padre? ¿Cuántos se acuerdan que oró al Padre? ¿Y qué dijo al Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la... ¿Saben cuál voluntad estaba manifestando ahí Jesús? La humana. La Biblia es muy clara. Jesús nos muestra su humanidad, Jesús nos muestra su divinidad. Por eso, mis hermanos, no podemos ir más allá más que lo que la Escritura nos enseña. Amén. ¿Está claro, hermanos? Ok, vamos a ver algunas razones de la encarnación de Jesús. Lo que alcancemos con los poquitos minutos que nos quedan. Algunas razones de la encarnación de Jesús. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, el preexistente antes de la creación del mundo, que existe por sí mismo, Alfa y Omega,
que es Cristo. ¿Por qué tuvo que encarnarse? ¿Por qué tuvo que hacerse completamente hombre? Número uno, nos debe de quedar muy claro porque en eso creemos. Amén. Número uno, la primera razón de la encarnación de Jesús fue para revelar a Dios a los hombres. ¿Cuánto le dicen gracias, Señor, por Cristo? Esa es una de las razones principales de la encarnación de Jesús, revelar a Dios a los hombres. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, vamos a leer dos textos para confirmar lo que estamos hablando. Juan 1, 18. ¿Lo tienen? Dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Quién vio a Dios? ¿Quién? Nadie. Pero luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Quién es este? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que estamos hablando de Él, de quien creemos como nuestro Dios. Él, dice, Cristo, le ha dado a conocer. ¿Quién nos ha dado a conocer al Padre? ¿Quién nos ha dado a conocer a Dios? Cristo. Cristo. Nadie puede conocer al Padre si no es por Cristo. Nadie puede tener una relación con el Padre si no es por Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tenemos? Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. ¿Se fijan? Una de las razones de la encarnación de Jesús, mis hermanos, fue para revelar a Dios a los hombres. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién conoce a Dios? Solo aquellos a quienes se les ha revelado por medio de Cristo Jesús. ¿Quién conoce a Dios? A ver, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Quién te lo reveló? ¿Quién? Cristo, el Hijo de Dios. Solo Cristo, mis hermanos, es el único que puede revelar a los hombres a Dios. Hebreos 1, verso 1 y 2 dice, termino con este texto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice ahí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Saben? Este pasaje nos está diciendo claramente que Dios tuvo que mandar a su Hijo encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose hombre para que tú y yo en estos postreros tiempos se nos haya revelado a Dios, y hoy podemos decir que conocemos a Dios gracias a Cristo Jesús. Amén. Si quieres que alguien conozca a Dios, primero tienes que llevarlo a Cristo, porque Cristo es el único que puede revelar a Dios a los hombres. Amén. Aquí nos vamos a quedar, mis hermanos. Creemos en el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga.